¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Desafíos, muchas gracias por acompañarnos, soy Ricardo García Santander y como siempre tenemos esta posibilidad de abordar en 30 minutos temas relevantes para la realidad guatemalteca, sobre todo la más reciente noticia del Banco Mundial y este informe que ubica a Guatemala entre las 10 economías del mundo que más reformas han realizado en el último año para atraer inversiones. Esto pone realmente en un mapa distinto a Guatemala, habla del trabajo que se ha venido realizando en los últimos meses y sobre todo se da en un contexto más que importante para el país y quizás para toda la región centroamericana, tomando en cuenta el acuerdo de libre asociación con la Unión Europea, del que hemos hablado en reiteradas ocasiones, con un gran potencial, por supuesto, de millones de consumidores para los productos guatemaltecos, para los productos centroamericanos, pero ahora con este nuevo indicador, con la posibilidad de atraer inversiones del viejo continente a nuestro territorio y, por supuesto, de muchas otras regiones del mundo. Hoy vamos a hablar de este tema en Desafíos, es una buena noticia para el país y lo queremos compartir con ustedes. Un nuevo informe del Banco Mundial revela que Guatemala se encuentra entre las 10 economías en el mundo que más reformas impulsó en el último año para facilitar las actividades empresariales y por lo tanto una mejora en su economía. Se trata del Doing Business 2014, entendiendo las regulaciones para las pequeñas y medianas empresas, en el cual resalta que el país creó una ventanilla única para el otorgamiento de permisos de construcción, introdujo un nuevo sistema para presentar y pagar impuestos y lanzó una plataforma en línea que permite a los emprendedores registrar un nuevo negocio con diferentes agencias gubernamentales de manera simultánea. Guatemala está en la posición 79 de la clasificación global del Doing Business. El banco resalta que el enorme avance del país en el reporte del Doing Business es producto de una agenda nacional de trabajo coordinado y continuo y efectivo entre diversas instituciones en el país para facilitar la actividad empresarial, que viene de años atrás. El país tiene una excelente oportunidad, según la apreciación del banco, para aprovechar este empuje y seguir con reformas para favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. En América Latina y el Caribe, más de la mitad de las economías implementaron reformas que buscan facilitar la vida de los emprendedores locales. Panamá, Guatemala, Jamaica y México reformaron sus regulaciones empresariales en al menos 3 áreas medidas por el reporte, aunque Guatemala es una de las que más destaca a nivel global. De esto hablaremos a continuación en Desafíos. Bueno, acabamos de ver en este reportaje introductorio un tema que es básico, elemental, en reiteradas ocasiones y por supuesto es el objetivo central de nuestro programa, hablar de la realidad económica, financiera del país y esta es una excelente noticia que nos encanta compartir con ustedes, que pone en una posición muy importante a nuestro país y por eso vamos a desarrollar y vamos a comentar cuál es el impacto y las consecuencias que tiene este informe para Guatemala. Es un placer recibir esta noche al señor Ministro de Economía, Sergio de la Torre. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Gracias muy bien. Por acompañarnos. Bienvenido a nuestro programa. Y también está con nosotros el representante en Guatemala de la entidad encargada de realizar este informe. Está con nosotros Oscar Valle, que es del Banco Mundial aquí en Guatemala. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenernos. Lo comentamos hace algunos días cuando se publicaba, cuando todos los medios impresos en sus portadas destacaban esta buena noticia para Guatemala que indudablemente va a traer consecuencias más que positivas para el país. ¿Por qué? Por supuesto, primero vale la pena mencionar que es parte de toda una estrategia integral de generación de empleo, de crecimiento económico y bueno, pues la herramienta del índice del Doing Business o cómo hacer negocios del Banco Mundial es una herramienta que no solo nos compara con otros países del mundo, sino que nos pone de alguna forma muy clara pues una ruta crítica para mejorar el clima de negocios. ¿Qué es y cuál es el resultado de mejorar el clima de negocios? Pues bueno, pues que los guatemaltecos puedan tener empleo por un lado, que las micro, pequeñas y medianas empresas se puedan desarrollar, se puedan formalizar, puedan llegar a tener acceso a crédito y por lo tanto una forma de poder ir soñando eso de ser micro y pasar a pequeña, de pequeña a mediana y por qué no pensarlo también de mediana a grande. Y pues lo importante es eso, ¿verdad? Que competimos con otros países del mundo, el mundo entero está metido en una dinámica de competencia y nosotros pues, tenemos una ruta muy clara hacia dónde queremos llevar al país. ¿Por qué tan importante este informe? Por muchos aspectos, indudablemente una referencia, una radiografía de lo hecho recientemente por Guatemala en todos los sentidos, con esto que está destacando el Ministro de Economía que nos acompaña esta noche, pero además por la entidad encargada de realizarlo, por supuesto por el respaldo que esto implica y el impacto que tiene a nivel internacional. Hablemos de eso, de la importancia que tiene este informe. Este informe surge hace varios años atrás
con la idea y la necesidad de generar un círculo vicioso, positivo. ¿De para qué? Para que haya cada vez más inversión, para que la gente empiece a salir de la pobreza. Este círculo virtuoso se genera pensando en cuáles son los incentivos. Y el mejor incentivo es la competencia. Y a través de la idea de ver cómo nace, vive y muere una empresa, pequeña, mediana empresa, vamos a ver cómo es en cada uno de los países. Y se toman 189 países. Y en cada uno de estos países se establece una pequeña y mediana empresa, y se ve cuáles son los trámites que hay que seguir. El establecimiento de la empresa, conseguir electricidad, los permisos de construcción, de funcionamiento, cómo pago los impuestos, cómo consigo crédito o no, y se empieza a comparar. Y la sorpresa nuestra fue que efectivamente los países lo tomaron bien y empezaron a competir. Yo quiero ser mejor que el otro, y me empiezo a medir. Y ese éxito generó, en gran medida en América Latina, que, por ejemplo, en lo concreto, 50 millones de personas hayan salido de la pobreza y sean clase media. Clase media que empieza a demandar, que empieza a consumir, que empieza a crecer, que empieza a demandar mejor educación, mejores servicios de salud, trámites más fáciles. Y eso es lo lindo de este informe. Es concreto, tiene impacto y tiene resultados. Ministro, si tuviera como destacar cuáles son aquellos grandes pasos para que la gente pueda conocer que se dieron y que hoy nos permiten ocupar esta posición tan importante y crecer en tantas posiciones en este informe a nivel mundial. Bueno, déjenme contarles que tal vez lo más importante de esto es que apenas un mes después de haber tomado posesión, lanzamos la Agenda Nacional de Competitividad, una agenda que, pues, por supuesto que depende de la propuesta de nuestro programa de competitividad, un programa del Ministerio de Economía, pero que con un gran apoyo del presidente nos pide preparar una agenda de competitividad para cada uno de los ministros, para cada una de las secretarías, porque vale la pena resaltar que esto es un producto del gobierno en su conjunto. El tema de competitividad y el clima de negocios depende de diferentes ministerios y de diferentes instituciones. Así nos empezamos a poner pues toda una ruta y unas metas muy claras. Y el año pasado, cuando lanzamos la Agenda de Competitividad, el 21 de febrero, lo recuerdo muy bien, nos pusimos la meta, el mismo presidente lo dijo, nos pusimos la meta para el año que viene, queremos ser uno de los 10 países más reformadores del mundo. Una meta que es ambiciosa, incluso no solo depende de lo que tú hagas, tú lo puedes hacer muy bien, pero muy bien nos ha dicho Oscar que precisamente todos los países, los 189 países están involucrados en esta dinámica de competencia y uno lo puede hacer muy bien, pero otros los pueden hacer mejor, por lo tanto la meta que nos pusimos era ambiciosa, pero hoy pues decimos con mucha claridad y mucho orgullo que logramos la meta, estamos entre los 10 países más reformadores del mundo y mejoramos 14 posiciones, es decir, logramos superar a 14 países en esta competencia muy sana en mejorar el clima de negocios. Meta ambiciosa que se da en un contexto internacional interesante, porque no podemos desconocer y será muy interesante escuchar la óptica del Banco Mundial de lo que ha ocurrido últimamente, como comentamos hace algunos días en otra entrevista que compartíamos, esta realidad de muchas economías muy grandes que hoy están muy mal a nivel regional, marcando puntos importantes, por supuesto, en Europa y en muchos otros lugares. Entonces, quizás le da una valía destacada esta realidad que hoy está viviendo Guatemala. ¿Cómo lo relaciona usted? Son momentos interesantes en la economía internacional, como diría un chino. Y lo que estamos viendo es que hay cambios fundamentales que no sabemos todavía a cuál va a ser el resultado final de este cambio. Pero lo que sí sabemos es que la economía internacional está cambiando estructuralmente. Es por eso que lo que ha pasado acá en Guatemala con este tema, con el clima de negocios, es tan importante. Guatemala está avanzando, está yendo un poco más rápido que el resto de la región. La región está en puesto número 100 en promedio. Guatemala está en 79 y está avanzando y está buscando adaptarse a esta nueva realidad en la cual los centros económicos de poder económico van fluctuando, van cambiando. ¿Va a ser China el nuevo centro de poder? India. ¿Cuál va a ser el papel de Brasil? ¿Cuál va a ser el papel de Europa? ¿Cómo va a ser el futuro respecto de la situación de Europa y de Estados Unidos también? Todo esto genera un nuevo ambiente económico que seguramente en 10 años atrás
va a ser muy distinto a lo que vemos hoy. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero en instantes con los invitados que me acompañan esta noche seguiremos abordando este interesante tema. A la gente que está en Estados Unidos y Canadá y que también nos sintoniza, gracias por hacernos llegar a esta dirección de correo electrónico, también redes sociales que siempre están apareciendo. Volvemos en instantes, seguimos hablando de Guatemala en Desafíos.